Don René Quevedo, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por aceptar. A quienes no lo conocen, que es difícil que alguien en Panamá no conozca a don René Quevedo, y si no se lo recordamos, él es consultor laboral. Fíjese que la primera noticia y el techo en muchos periódicos hoy es los estamentos de seguridad, aquí está en el Panamérica también, la prensa también, y bueno, en La Estrella también aparece aquí, no es cabeza de 8, pero aparece aquí en la primera plana. Y de pronto se dirán, ¿y qué tiene que ver eso con lo laboral? Está íntimamente ligado. Íntimamente. A ver, ¿por qué usted coincide conmigo en eso? La génesis del delito es social, no es policial. Obviamente, en un país donde hemos tenido una bonanza económica excluyente, un país que fue el país más rico per cápita de Latinoamérica, que es el cuarto país más desigual del mundo, definitivamente, obviamente la incursión en el delito es un peligro que corren nuestros jóvenes muchas veces que no encuentran una manera digna de ganarse la vida. Así que definitivamente, obviamente está íntimamente ligado y yo creo que, y lo vemos Panamá, como decía, una economía que crece mucho pero solo genera informales y funcionarios. Y eso es un tema que tiene que abordarse. El tema de la educación, tenemos una educación históricamente divorciada de la realidad laboral del país porque nuestro sistema educativo, del sector productivo no se hablan. Así que creo que es importante que abordemos el tema independiente, aparte de los temas obviamente de tipo policial. Tenemos que abordar también el tema de la seguridad desde el punto de vista social, la educación, la pertinencia de la educación y la inclusión productiva de nuestros jóvenes, ¿no? Fíjese, usted puede pensar lo que usted quiera de Odebrecht, de verdad, todos tenemos derecho a pensar lo que querramos. Yo por lo menos tengo un concepto bien claro de la calidad de obras que construye Odebrecht. Ahí está la cinta costera 1, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Y usted ve la calidad de obra, es extraordinario. Usted ve la autopista de Chilibre hacia Colón, usted ve la calidad de esa obra versus la que nos construyó Pizza y Dios mío, están en polos opuestos. Pero hay algo que Odebrecht hacía cuando iba a áreas conflictivas, donde no había seguridad. Le pongo un ejemplo, Curundú, buscaba a los jefes de banda, que estaban en la economía informal, a propósito, porque la delincuencia, eso es economía informal. Entonces le decía, ven acá, mira, yo te propongo que te sumes al proyecto. Y le explicaba, mira, te vamos a contratar así, así, a los de tu grupo tráelos acá, nosotros vamos a preparar, los preparaban para trabajar de acuerdo a sus capacidades, los ponían en diferentes áreas. Hombre, al jefe de banda tenía capacidad de líder, así que de pronto él era el jefe de la cuadrilla, en fin, pero bajo normas distintas. Entonces se les preparaba para eso. A mí me tocó ver llorar a hombres rudos y curtidos por la violencia y por el ambiente donde habían crecido, cuando iban a cobrar su primer salario con una tarjeta. Y fíjese, lo que hemos vivido después de esas experiencias ha sido cosas como estas. En la tercera línea era al revés. Allá llegaban los jefes de banda y le decían a la empresa, tienes que contratarme, y le llevaban la lista. Entonces, allí es donde cobra vigencia aquello que decía el presidente, jurisdicción y territorio. Ese no era territorio de la República de Panamá, era territorio y jurisdicción de las bandas. Y muchas empresas tienen que ceder para recibir seguridad y tienen que darle una mesada a esos grupos y Eso es lo que vive Panamá. Ahí, entonces, se lo pongo como ejemplo nada más de cómo la inseguridad incide en eso que usted siempre conversa, la generación de empleo. Así es. Sí, lamentablemente tenemos un reto, tenemos múltiples retos en este momento. Sí. Definitivamente, y el tema empleo. A ver, creo que viendo, habla de las noticias que ocupan los titulares hoy, pero ayer la noticia era la situación de las finanzas públicas. ¿También rojo? Y el otro tema es el hecho de que se le debe 1.300, no se sabe todavía la cifra, y que los proveedores esperan que se le pagaran 800 millones, pero no hay plata, no hay partida. Entonces, esto es un problema serio, definitivamente, porque la economía está viviendo una crisis severa de liquidez, que es a su vez una crisis de confianza. Sin confianza no habrá chenchen, pero la confianza es un sentimiento, el chenchen es un hecho. Entonces, creo que
tenemos un reto por delante. Creo que en ese sentido, creo que se están haciendo los llamados correctos. Sin embargo, tenemos que entender cuál es la situación. A mí me preocupa el que no sepamos cuál es la situación real. Apenas estamos viendo un pequeño un pantallazo de cuál es la situación con las declaraciones del presidente. A mí me preocupa que no sepamos cuál es la situación real de las finanzas públicas, que no sepamos cuál es la situación real de la Caja del Seguro Social, porque como dicen, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. O sea, necesitamos saber cuál es la situación y que el gobierno hable, como dicen, a calzón quitado y diga, bueno, esto es lo que hay, y sobre esa base fijar las expectativas, porque lamentablemente nos hemos creado expectativas de que el presidente va a venir con una varita mágica y va a decir, hágase el chenchen. El chenchen no va a ser un acto, va a ser un proceso que depende obviamente, y hay que entender que por cada dólar que invierte el Estado en la economía, el sector privado invierte 5 o 6. Entonces creo que lo que mueve la economía es la inversión privada, no la pública, pero obviamente nadie va a invertir, tenemos un problema, un deterioro fuerte de la confianza en el clima para la inversión privada, al punto tal de que solo generamos informales y funcionarios, ¿no? Hombre, por eso, y no es que quiera regresar al primer punto, pero esa confianza, ¿cómo se gana? Bueno, en gran medida se gana dándole seguridad al inversionista, seguridad pública me refiero, sí, al inversionista y al ciudadano. Hombre, ahí está el caso Bukele. Hay un montón de cosas que a mí no me gustan de Bukele, un montón. Pero lo que usted no puede negar es que la inversión extranjera creció porque, oye, ese país es seguro. Sí. Hay la delincuencia, mira, que ahí han pasado aquí cantidad de días sin que haya un asesinato. Entonces, comenzando por esa área, eso que usted dice, confianza, que es etérea, uno comienza a ganar confianza si hace los movimientos correctos. Este es uno en la dirección correcta. Si logramos controlar el tema de seguridad, porque sí, un país inseguro, ¿va? Sí. Sí, igual que volvemos al tema de la seguridad jurídica, llevándolo a otro terreno. También, a propósito. ¿Qué seguridad jurídica puede prometer un gobierno que es incapaz de abrir las calles, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que entender. La mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya invirtieron acá. Entonces creo que es importante que entendamos, pero eso yo lo veo un poco más largo, un poco más largo plazo. Perdimos el grado de inversión por todo lo que pasó. Mitradel, según Mitradel, el cierre de la mina aumentó en 1,5% la tasa de desempleo. Eso significa que, de acuerdo a Mitradel, se perdieron 31.413 empleos producto del cierre de la mina. Esto está teniendo un impacto en el consumo. Hay un problema grave de consumo. En abril, más o menos, la Asociación de Restaurantes planteó de que las ventas de los restaurantes en el primer trimestre están 15 o 20% por debajo de lo que fue el 2023. Hace un mes, los mismos voceros del sector plantean que esa caída puede ser del 50%. Por otro lado, vemos el aumento en los saldos de las tarjetas de crédito, con respecto al año pasado. Hay una situación de incertidumbre, obviamente, que se está manifestando en un déficit de liquidez, que es a su vez también está impactando el consumo. Si no hay consumo no va a haber venta, si no hay venta no va a haber ingresos y mucho menos empleo. Así que esto es el perro mordiéndose la cola. Yo espero que como esa confianza se vaya alimentando y que se traduzca efectivamente en chenchen. Me preocupa que no haya partida para pagarle a los proveedores. Eso me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el primer paso hacia la generación de confianza es el pago de esos servicios. Eso ya se prestó. Bueno, podemos autoflagelarnos con cifras y autoflagelarnos de que todo lo que hicimos o lo que no hicimos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Okay? Por otro lado, los financiamientos bancarios al sector productivo entre enero y abril de este año están 1.274 millones menos que en el 2019, 20% menos. Eso significa que hay menos gente solicitando crédito, menos otorgamiento de crédito, menos movimiento, y eso es el sector privado. Lo que va a generar el chenchen es el movimiento privado. Aparte de esto, hemos visto un colapso en la inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones de dólares, 31% menos que en el 2023, que en el 2022, perdón, pero prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Entonces hay un derrumbe. Obviamente el tema minero no ayudó y es un tema que hay que abordar, aunque lo veo un poco más largo plazo, porque definitivamente tenemos que reversar esa imagen de que somos un país impredecible en materia de inversión extranjera. Ahora, el tema es, bien, esa es la radiografía del problema que tenemos. Y es difícil la radiografía porque, como usted bien dice, bueno, tenemos el problema, lo que no sabemos es
¿Qué tan grande es el problema? Hay un problema grande, Sí. pero no sabemos si es más grande incluso de lo que podemos imaginar. Entonces, aquí el punto es, para generar chenchen, le decía yo a alguien, esto es como cuando usted tiene maíz. Usted puede tener una mazorca. Usted decide, me como esta mazorca y hasta ahí llegó, se comió la mazorca. Pero si usted coge la mazorca y siembra algunos granos, usted puede entonces cosechar más maíz. Y así funciona el tema de inversión. El tema es, con la gran deuda social, surgen iniciativas como, oye, el tren Chiriquí-Panamá o Panamá-Chiriquí, como usted lo quiera llamar. Entonces vienen y dicen, no, eso no es importante, mejor solucione el problema de agua, que eso es más importante, o solucione el problema de la basura, que es más importante. Aquí es que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué rumbo tomamos? Definitivamente, ojalá tuviéramos un solo problema, ¿no? Definitivamente tenemos un montón de problemas. Ahora, desde el punto de vista económico tenemos una severa crisis de liquidez, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces, que yo lo divido en 3 etapas. Primero, la liquidez de los proveedores. Ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. 1. 2. Tenemos los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía, ¿ok? Sí, insisto, entonces yo creo que ese es un tema que hay que abordar, digamos, a mediano plazo, un año, ¿ok? Tenemos que tratar de reactivar y se deben simplificar los protocolos, porque la banca está líquida, tenemos un centro bancario sólido y líquido, pero llevar esa liquidez al sector productivo donde genera empleo, pues hay un proceso. Y el último tema es la recuperación de los flujos de inversión extranjera. Entonces creo que es un tema, en ese sentido, pues hay una serie de elementos. Está el tema y hubo un evento en la Cámara de Comercio hace poco con respecto al tema del concentrado de la mina. Hay que salir de eso hay que venderlo, o sea, necesitamos cash, ¿ok? Y ya el mismo gobierno dijo que había que salir de esto, que esto está ocasionando un daño ambiental. Bueno, 1, 2, el cierre de la mina ya generó, de acuerdo a Mitradel, la pérdida de 31.413 empleos, ¿ok? Eso cómo lo vamos a amortiguar, porque ya pasó, ¿ok? Ya pasó. Una de las maneras para amortiguar esto es efectivamente poniendo cash a circular. Y por eso es que me preocupa el tema de que no haya de dónde pagarle a los proveedores. Yo voy a decir una palabra sucia, pero yo me endeudaría para pagarle a esos proveedores. Los proveedores del Estado no tienen por qué pagar el manejo de las finanzas públicas. No había plata para pagarle a los proveedores, pero sí hubo plata para aumentar la planilla estatal. En abril entraron más de 5.000 funcionarios a la planilla estatal. Me pregunto para hacer qué. Entonces, pero bueno, mirar para atrás no tiene sentido, vamos para adelante. Creo que tenemos que transmitir confianza, pero insisto, la confianza es un sentimiento, el chenchen es un hecho. Fíjese que mirar para atrás no tiene mucho sentido, pero debería tener sentido. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí el MEF decidió violar la ley y no hacer los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá, Sí. que ordena la ley. No es que, a ver si usted quiere, lo hace, no. La ley lo ordena. Y la ley dice de dónde saldrán los fondos para destinarlos al fondo, valga la redundancia. Al final, como no cumplieron la ley, presentaron un mecanismo para cambiar la ley. No les pasó. Ya fue en los días finales, los diputados andaban más en su campaña que tratando de complacer al Ejecutivo y no les salió la jugada. Como no les salió la jugada, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a endeudarnos para cubrir la deuda que tenemos en el fondo. Endeudarnos, que esa jugada financiera salimos perdiendo, porque el porcentaje que pagamos por la deuda es más alto que lo que genera el fondo. Total. ¡Qué locura! Sí. Pero al final subyace esto. Se viola nuevamente la ley, porque Sí. la ley no dice, este fondo se va a constituir con deuda. Dice de dónde viene. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que mirar para atrás porque en algún momento este tipo de violaciones a la ley ex profeso tiene que tener consecuencias. Yo no sé, esto de aquí en este país no vamos de un extremo al otro. O comenzamos a perseguir sin sentido, o sabes que aquí no ha pasado nada. Y yo creo que debemos en algún momento que tener los pantalones largos de república para hacer las cosas como Dios manda. Esto no puede quedar como que sí, pasó y pasó, me parece, yo no sé. No, totalmente de acuerdo. O sea, lamentablemente tenemos que hacerlo a la vez. No podemos centrarnos exclusivamente en buscar culpables y no encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Efectivamente, estamos viendo los resultados de la política del avestruz. Hemos estado en un barco a la deriva. No hubo estrategia económica, la estrategia fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada y estamos pagando las consecuencias. Entonces, creo que llegó el momento de salir de este barco a la deriva. Yo espero liderazgo, creo que es importante
tenemos que decidir si generar empleo es una prioridad, ¿ok? Hasta ahora no ha sido, ¿ok? Sí. Por otro lado, necesitamos saber si atraer inversión extranjera es una prioridad, ¿ok? Porque estamos, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Nos planteamos como un país incoherente en materia de inversión extranjera. Por otro lado, tenemos que entender que hay un problema de consumo, ¿ok? Entonces volvemos al tema de las medidas, con todo respeto, porque creo que los jubilados sí necesitan los aumentos, financiar esta ley en base a un impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas no tiene sentido. Es como alguien que se está ahogando, que necesita un solo bebida, le tiro un ancla. Nuestro problema es de consumo, al punto tal de que la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo un día sin ITBMS por trimestre para estimular el consumo. Lo estamos viendo. Entonces creo que, como dije antes, el Chenchen, General Chenchen, va a ser un proceso, no va a ser un acto, pero tenemos que entender cuál es la situación, porque lamentablemente no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Y si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos lleva. Para bien o para mal, más para bien que para mal, me atrevo a decir, en Panamá no se puede inventar el Chenchen. Hay otros países que falta Chenchen, vamos a imprimir más Chenchen. Exactamente. Lo cual es un espejismo, pero aquí en Panamá no se puede porque somos una economía bastante sui generis. Siendo como es, a mí se me antoja pensar, y no sé, es una cosa que lo dije hace un ratito, que tenemos la necesidad de ponernos zapatos, de caminar con zapatos, pero decidimos andar descalzos y tenemos los zapatos allí. Es la impresión que me da con el tema mina. Sí. Es una impresión y es una opinión, ¿no? Como muchas opiniones hay sobre el tema. Pero yo no sé si usted coincide o no con eso. Sí, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso, ¿ok? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? En función del impacto sobre el inversionista extranjero, definitivamente marcará nuestra capacidad para poder atraer a otros inversionistas. La mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas que ya invirtieron aquí. Ahora, eso es un tema que ya el próximo gobierno decidirá. Tengo la impresión de que se le va a dar primera prioridad al tema de la caja del Seguro Social, lo cual tiene sentido. Pero sí, definitivamente el problema es que tenemos un impacto fuerte en el consumo. La pérdida de más de 30.000 empleos en este momento es muy fuerte. Pero creo que en ese sentido tenemos que entender que hay una inversión hecha y que efectivamente no tiene mucho sentido. Nos tarda 10 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos para después decir que no. Hubo un fallo de inconstitucionalidad al contrato. Sin embargo, el pueblo habló el 5 de mayo y quiere Chenchen. Entonces, obviamente el tema está cómo manejamos estas dos cosas, particularmente cuando la pérdida del grado de inversión, de acuerdo a Fitch, tiene mucho que ver con el deterioro de la gobernabilidad, que era lo mismo que decía, ha venido diciendo The Economist desde el 2020, cuando dijo que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para atender presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Bueno, se cumplió la profecía, pero bueno, no nos vamos a autoflagelar por lo que pasó. ¿Qué vamos a hacer? Creo que es importante. Tenemos que demostrar pragmatismo y que somos una economía, y ciertamente con dirigentes pro inversión privada. Ya el gobierno, el presidente Mulino lo ha dicho, que va un fuerte apoyo a la inversión privada. Lo que pasa es que ha habido un discurso de satanización de la inversión privada, histórica. Yo quiero profundizar en eso. Disculpe que lo haya cortado, pero eso es importantísimo. Lo tenía aquí entre las notas y no lo había abordado, y qué bueno que usted lo trae. Y nos quedan pocos minutos y quiero sacarle el jugo a eso. Se ha demonizado ese tema, pero así como yo le decía hace un rato, quien sabe de cámaras es Achutupo. Bien, Achutupo. Yo no lo puedo hacer yo. Quien sabe generar empleo, ¿quién es? Y empleo productivo, ¿quién es? Entonces tenemos que acudir a quien lo sabe, claro, y depositar nuestra confianza y favorecer que ese sector, el que lo sabe hacer, lo haga. Me parece a mí. Entonces, ¿cómo demonizamos a quien invierte para generar empleo? No sé, a mí me parece que es como dispararnos en el pie. Yo no sé cómo lo ve usted. Sí, bueno, es que no olvidemos que uno de los resultados más preocupantes de las pruebas PISA del 2018 es que solamente 1 de cada 100 jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. En el 2008 los resultados fueron idénticos, es decir, que lamentablemente los cuentos pesan más que las cuentas y nosotros construimos narrativas de satanización, victimización y descalificación basado en opiniones, eslogan y consignas, ¿ok? Que no tienen que ver con la realidad. Entonces, y lo peor aún con respecto a la satanización de la inversión privada, bueno,
ha sido tan exitosa que solo generamos informales y funcionarios. Sin embargo, 2 de cada 3 empleos en el sector privado son informales o trabajadores de empresas de menos de 10 trabajadores. Es decir, el microempresario, formal e informal, es el corazón del empleo, es la columna vertebral. Si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Entonces creo que hay una desconexión entre el discurso y la realidad. Pero definitivamente, si no hay empleadores, no hay empleo de calidad. La diferencia entre el empleador y el empleo y el empleado o el asalariado es quien asume el riesgo. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal y seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Es como el tema productividad que se demoniza también. Hay gente que no quiere hablar de ese tema en diferentes áreas del acontecer nacional. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Sí. Porque de pronto, como usted lo llama, un asalariado o colaborador o trabajador, como usted lo quiera llamar, que es productivo, que tiene una serie de capacidades, usted no lo puede compensar igual que aquel que no lo es, o que no tiene la experticia, o que no se preparó, o qué sé yo. Son cosas en las que tenemos que de verdad en algún momento dado que sincerarnos. Ya el tiempo se nos acabó, pero quiero robarme un minuto. Porque un asesor presidencial dijo, no hay dinero ni esperanza. Y hasta no hay dinero, estamos de acuerdo. Pero yo creo que si nos quedamos sin esperanza, entonces apaga y vámonos. Y lo que usted nos proyecta es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer no lo hacemos si no tenemos la esperanza. Y tenemos esperanza y capacidad. Yo no sé qué dice usted. Y principalmente el equipo de gobierno, me parece, que hacia allá apunta. Para que cerremos con esa Tenemos que meditación. estimular confianza, pero como dije antes, la confianza es un sentimiento, el chenchen es un hecho. Definitivamente tenemos que proyectar y tenemos que estimular el optimismo con los pies sobre la tierra. Digamos, optimismo cauteloso, no creer en nuestros propios pajaritos preñados, porque eso nos hace parte del problema. Creo que es el momento de decir la verdad, hablar y plasmarle al país. Esta es la situación, pero trabajar para construir un país. Pero no podemos construir un país destruyéndolo. Esa frase me gusta. No podemos construir destruyendo y decirnos la verdad. Lo que aquí decimos, oye, tenemos que sincerarnos en algunos temas y no podemos seguir postergando. No podemos seguir viendo del cuento, de los eslogans y del cuento. Gracias por acompañarnos esta mañana, don René. Gracias por la invitación.